tal, hermanos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos y qué? Amén, hermanos. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Todo bien? ¿O más o menos? Todo bien. Muy bien, me agrada mucho. Hoy, fíjense, cuando comenzamos nuestra vida de cristianos, en diversas ocasiones, eh, creemos que ya vencimos los pecados el cual estábamos en el mundo. Regularmente, todos estamos o estábamos en pecado de la fiesta y todo, ¿verdad? Todos, ¿vale? Entonces, a raíz que vamos leyendo la Biblia, nos escudriña nuestro corazón, en qué realmente estamos mal o qué realmente no hemos prestado atención a nuestra forma de ser ya como cristianos, ¿verdad? Sí, tal vez ya dejamos de qué, de fumar, tomar, beber, bailar, todo, ¿verdad? Pero recordemos que nuestras victorias son diarias, ¿sí? Es decir, eh, nosotros cuando leemos la Biblia nos, nos dice, oye, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Oye, ¿es qué? Estás mal en aquello. Es como cuando nos levantamos y yo creo que todos nos levantamos despeinados, ¿verdad? Y con la salivota y todo, y las lagañas, ¿verdad? Hay así, es como cuando leemos la Biblia, nos dice, estás mal, estás mal, estás mal. Entonces nosotros, gracias a Dios, eh, podemos ver en qué estamos mal ya por nuestra vida de cristianos, ¿vale? Perdonen que sea tan repetitivo, pero muchas veces quiero que se quede en nosotros. Hoy vamos a ver un tema que quizás dicen, no, pues yo sí, hermano. Ok, vamos a ver la humildad, ¿vale? Sin que me conteste, nada más dentro de sus corazones, ¿quién es humilde? Muy bien, cada quien. Si pensaron que en sí, hay abusados. ¿Por qué? Porque por ahí comienza el orgullo. Al decir, sí, sí, hermano, yo soy humilde, pero realmente estamos, ¿qué? Engrandeciendo nuestro orgullo, ¿vale? Y eso en nuestra vida como cristianos realmente no la podemos pasar por alto. Fíjense, cuando vencimos el pecado, ¿qué pensamos? Tenemos que pastizales verdes. Tenemos esos pastizales verdes, bien bonito se ve eso, pero siempre hay una raíz, una hierba mala, perdón, el cual va a hacer que nuestros pastizales comiencen a ser amarillos. ¿De qué forma? Vencimos todo el pecado que venía atrás de nosotros antes de convertirnos a ser cristianos, que no nos dábamos cuenta. Entonces decimos, ok, ya vencí todo esto, pero hay esa pequeña hierba o gran hierba, dependiendo, que se llama orgullo. Y eso en la vida cristiana, en la vida cristiana, perdón, sí sucede. Y sucede, y lo peor de todo, hermanos, que no nos damos cuenta que perdemos esa parte de humildad, ¿verdad? Entonces, en Filipenses 2:3, pues hablan sus Biblias, diga amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén, ¿verdad? Muy bien. Entonces, realmente una definición de humildad no la pude encontrar para poderla definirme. Sí, está Google, sí, está el Larousse, sí, pero se los quiero, Dios ha puesto en mi corazón que se los puedo poner de una forma ilustrativa. Es decir, el huracán es que agresivo, es rudo y es áspero. ¿Por qué? Porque llega y,
y te arrastra, ¿verdad? Ese es el orgullo. ¿Y qué pasa cuando hace calor y de repente cae una brisa, un viento suave, que dices, ah, estoy respirando? Esa es la humildad, es una forma más pasiva, ¿verdad? Más tranquila, ¿sí? Entonces, eh, a través de la historia, sí han escuchado hablar de Nietzsche, ¿verdad? Que era alguien que estaba en contra del cristianismo, pero a más no poder. Pero bueno, hoy nada más voy a hablar un poquito de él. Él decía que el orgullo, que nosotros debemos de tener orgullo para sobrevivir dentro de este mundo. ¿De qué forma? De ser forma arrogante, ¿verdad? De ser de esa forma tan arrogante, decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Sí, está bien, pero ¿quién te pone las fuerzas? ¿Quién les pone las fuerzas, hermanos? ¿Ustedes? Muy bien, ahí vamos, ¿sale? Entonces, muchas veces el orgullo, ¿qué pasa? El orgullo está escondido detrás de nosotros y no nos damos cuenta. Está escondido en nuestro corazón y no nos damos cuenta, ¿verdad? Fíjense, el orgulloso se ofende de todo. Perdón la expresión que les voy a decir, pero muchas veces, como dicen en el mundo, agarran sus Barbies y se van a dormir, ¿no? Y no, ¿por qué? Porque se ofende de todo, se irrita de todo. Apenas si nos dicen pío y ya nos irritamos, ¿verdad? Se resiente, lo sentimos de todo. Guardamos rencor a aquella persona que quizás nos ofendió, ¿verdad? Otra cosa, el orgullo no perdona. ¿Por qué le voy a hablar si él me hizo? ¿Por qué le voy a hablar si él me hizo aquello? ¿Verdad? Y Cristo, lo vamos a ver un poquito más adelante, nos enseña otra cosa muy diferente, ¿verdad? No nos enseña a esta parte de Nietzsche. O sea, Nietzsche creía que, no, pues ya saliendo así, vamos a hacer esto. Es como ahora, en los tiempos actuales, hay muchos Nietzsches que dicen, fíjate que yo tengo mi negocio porque hice este balance. Yo tengo tengo mi carro por esto. Entonces, ese orgullo comienza a crecer de forma desenfrenada. Pero nosotros como cristianos, bendito Dios que tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí nos podemos dar cuenta. Fíjense que dentro de la Biblia, vamos todos a la primera de Samuel 18, del 6 al 9, ¿vale? Primera de Samuel, amén. 18 del 6 al 9, ¿vale? Entonces, fíjense, dice, Saúl tiene celos de David. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaba a las mujeres que danzaba y decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Bueno, aquí podemos encontrar otro pecado más rápido, ¿verdad? Del chismecito, pero nosotros ahorita no vamos a ver tanto eso, ¿vale? Aquí Saúl nos muestra que se ofendió. ¿Se ofendió por qué? Porque David había matado a más que, que Saúl, ¿verdad? Entonces, pues las mujeres que ahí metieron ahí esto y aquello, era lo que les decía, ¿no? O sea, apenas nos dicen tantito y ya nos ofendemos. Aquí Saúl se ofendió tanto que ya el resto de la historia dice que ya Saúl se pierde ¿en qué? Tras el pecado del orgullo. ¿Por qué? ¿Cómo David, alguien que acaba de comenzar, va a ser mejor que yo? Entonces lo empieza a perseguir, lo sigue persiguiendo, ¿verdad? Entonces, eso, pues, el orgullo es un pecado muy fuerte, ¿no? No nos damos cuenta.
En cambio, David no dijo nada, solamente huyó, ¿verdad? Eso es, bueno, incluso tuvo la oportunidad de ¿qué? De matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su corazón era conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de ser así, ¿verdad? El pecado del orgullo es sensible a nuestro corazón y es cuando les digo, no nos podemos dar cuenta. Es como cuando pasó la pandemia, muchos perdimos el olfato, el gusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdemos la sensibilidad. Muchas veces, por ejemplo, yo me sirvo el café súper cargado y la verdad es que ya no lo siento, ya no tengo esa sensibilidad. Y yo creo que muchos también pierden la sensibilidad del frío en su lengua, pierden la sensibilidad de lo caliente en su lengua, ¿verdad? Entonces es así como el orgullo es insensible y no nos damos cuenta que lo estamos teniendo. Es decir, no nos damos cuenta de la hierba mala, ¿verdad? De nuestros pastizales que ya hemos logrado, ¿verdad? Y recordemos que la humildad no es vengativa, ¿vale? Y no es restar a alguien, ¿sale? Entonces, esa parte de Saúl, perdón, de Saúl, es algo que nos enseña a que si nos dicen, él es mejor que tú, no, está bien. O sea, al contrario, yo creo que ahí podemos hacer la inversa, ¿verdad? Déjate aprendo. Entonces vamos a tener pequeños rasgos de humildad. Realmente llegar a la humildad que Cristo nos enseñó es demasiado complicado, demasiado, pero nosotros debemos de tener ese corazón dispuesto, ¿verdad? No debemos de decir, no, pues yo no soy humilde porque sigo aquí en esta carne. Yo no soy humilde porque Cristo no, nosotros debemos de tener ese corazón dispuesto para que Dios pueda trabajar en nosotros, ¿verdad? ¿Me acompañan a Mateo 20 y 21, por favor? Sí, Mateo del 20 al 21, ¿sale? Y ya se me perdió. Fíjense, dice, pero se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. En el 21 dice, él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena a tu reino, se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjense, en el 21 considero que llegó la madre postrándose, llegó bien, haciendo reverencia, todo, con toda humildad. Pero ¿qué se creen? Que al momento de pedir, le salió el orgullo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros queremos estar en lugares, en trabajos, en la sociedad de aquí, queremos estar en lugares privilegiados, altos, precisamente, ¿verdad? Y es ahí en donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Fíjense, incluso Pablo, ¿qué decía? Os ruego, hermanos, os pido, ¿verdad? No decía, yo ordeno, yo porque soy aquí y aquel y acá, ¿verdad? Claro que no. Fíjense, en 1 Corintios dice, yo os ruego, pues. En Romanos 12:6 dice, yo os ruego, hermanos. Es decir, ayúdame a hacer esto, por favor. ¿Quién pide las cosas, por favor? Amén. Bueno, está bien, muy bien. Porque no podemos llegar a mandar. Fíjense que dentro cuando, digo, no soy padre todavía, pero he visto muchos casos donde la madre dice, porque soy tu madre.
y por esto lo haces, ¿verdad? Y el chanclazo, ¿verdad? En lugar de proponer algo, así como, oye, te pido esto, ¿verdad? Sí, ciertamente muchas veces uno como niño no entiende, ¿verdad? Es necio, pero bueno, fíjense, nosotros debemos de, de pedir las cosas, ¿para qué? Para que nuestra familia coopere en nuestra casa. Muchas veces queremos imponer la autoridad y recordemos que la autoridad no es la que manda, sino la autoridad es la que ayuda, la que puede hacer incluso estrategia de algo, pero no es precisamente de, hazte para allá, muévete para allá. No, 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 no. Es la autoridad, ¿verdad? Entonces, no es la totalidad de la humildad, pero son principios básicos de rasgos de la humildad, ¿verdad? Porque la humildad abarca muchos puntos que no vamos a alcanzar a ver, pero sí está dentro de esto, ¿verdad? Eh, Muchas veces hacemos lo contrario, lo que ahorita les decía, ¿verdad? También hay dos extremos de ordenar, ¿verdad? La instrucción para beneficio de todos, del bien común, y la instrucción del que yo me quiero beneficiar de ustedes, ¿verdad? Pero que Dios nos haga bien para poder discernir todo esto, ¿sí? Entonces, es ahí la humildad nos llama a qué? A ceder derechos, a ceder posición, a ceder privilegios, ¿vale? ¿Cómo están, hermanos? ¿Ya están durmiendo? Bueno, dice, en el mundo nos dicen cuando hacemos cosas, cuando hacemos esas cosas, nos van a querer engañar. Siempre ocupamos un lugar, fíjense, nosotros siempre ocupamos un lugar de víctimas, ¿verdad? Siempre vamos a ocupar es que se aprovechan de mí, ¿verdad? En ese momento, ¿qué se creen? El orgullo florece en nosotros, de verdad. Cuando uno se hace la víctima de cualquier injusticia, de cualquier razón, no estoy diciendo que sí, ¿no? Porque sí duelen las injusticias, pero tampoco nos podemos hacer las víctimas. ¿Por qué? Porque florece mucho el orgullo, ¿verdad? Y recordemos que nuestras luchas son diario. Entonces, por lo tanto, el orgullo es la ausencia de humildad. Cuando decimos, ya no más, ya no me van a agarrar de su puerquito, ¿verdad? Entonces es cuando ahí, pues ya realmente comienza a, a fluir, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, ok, ya vencí el orgullo por el día de hoy, amén, aleluya, hermano, muy bien. Pero recordemos que nuestras batallas son diarias, diarias. No hay, no hay más que eso, ¿vale? Entonces, eh, nuestra carne no produce humildad ni en lo mínimo. Entonces, cómo debemos de vivir? En espíritu, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Vientos. Entonces, nuestra carne es oposición de la humildad, ¿verdad? ¿Qué quiere que reine en nuestra carne? El orgullo, ¿verdad? Pero no lo podemos permitir. Sí, ciertamente nosotros, mientras sigamos en esta carne, vamos a ser orgullosos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Pero mientras tenemos que seguir, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo este tema de la humildad, ¿vale? Aparentemente es un tema que dices, no, hermano, pues yo soy humilde, cedo mi lugar en el transporte. Sí, hermano, pero hay más cosas que no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo tratan al de la tienda? ¿Cómo tratan a la persona que recoge nuestros servicios de basura? ¿Cómo tratamos cuando vamos a comprar cloro, cuando vamos al súper? ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Cómo tratamos a las personas que nos brindan un servicio, ¿no? Realmente no nos hemos puesto a pensar eso, porque vivimos tan deprisa que hay veces que hasta les aventamos las cosas sin querer, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, ¿vale? Eh, Perdón.
nosotros como cristianos realmente debemos de comenzar pidiéndole a Dios que seamos humildes, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes han dado algún consejo humildemente? ¿No? Nadie, ¿verdad? ¿Sí, usted sí? Bueno, luego le digo a mi hijo que él atiende muy bien a los clientes y Amén. las clientas Muy bien. lo felicitan y le dicen, pero le digo a él que siempre se acuerde que es gracias a Dios, Vientos. no es por él. Así es, hermana. Amén. Amén, aleluya. Claro, es el principio de la humildad, ¿no? Dar a Dios las cosas que, que tenemos, ¿verdad? No te vayas a creer lo que te dice la gente. Exacto. Muy bien, hermana. Muy bien, hermano, ¿eh? Amén. ¿Verdad? Eh, entonces, la Biblia en Job nos enseña, los amigos de Job, que no son humildes, ¿verdad? No son nada humildes. Y nosotros cuando llega alguien del mundo o nuestros propios hermanos a pedirnos un consejo, ¿cómo somos? Hermanos, está en pecado, hermano, ¿verdad? Y nos parecemos ahí a Moisés cuando bajó del monte, ¿verdad? Digo, no dice la Biblia que le aventó la piedra a Aarón en la cabeza, pero yo creo que sí pasó, ¿verdad? Y es cuando nosotros agarramos a Bibliazos al hermano. Y es ahí, a nosotros nos falta ese tipo de humildad, realmente. Nos falta ese tipo de humildad. ¿Por qué? Porque debemos de todo hacerlo con amor, todo, porque así Cristo nos enseñó, ¿verdad? Entonces, recordemos, ahí para ir entrando un poquito al final, debemos, muchas veces cuando queremos aconsejar a alguien, creo que antes de aconsejar, debemos de orar y quitarnos primero nuestra viga del ojo. ¿Por qué? Porque enjuiciamos. De verdad, analícense. En- Enjuiciamos en lugar de ayudar, ¿vale? Tenemos las piedras, nada más que me diga algo que está pecando y le aviento la primera piedra. Yo sí, ¿no? Y ahí, abusados, porque estamos en pecado, porque nuestro orgullo, porque decimos, yo no estoy en pecado. Claro que sí, hermano, estamos en el pecado del orgullo, que es bien feo, de verdad. Es de los peores pecados, yo creo que lastiman, ¿verdad? Entonces, y fíjense, nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, ¿sale? La palabra de Dios es la comunicación entre Dios y el hombre, la Biblia. Entonces, muchas veces cuando nos piden consejos, sí debe ser bíblicamente, pero principalmente con amor, ¿vale? Fíjense, eh, como matrimonios, ¿qué pasa si el varón va con el amigo, con el vecino de al lado? Oye, fíjate que mi mujer me hizo esto y aquello. El otro varón le va a decir, vámonos aquí a beber, vámonos por unas muchachas, ¿verdad? Ya déjala, no te valora. Y la mujer lo mismo, ¿verdad? Ay, amiguita, pues ya déjalo, pues ya qué haces con él. ¿Y qué pasa si venimos con nuestros amados pastores? Oran por nosotros, nos dan consejos conforme a la Biblia, ¿verdad? Ellos no nos tiran bibliazos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo es con amor, todo el consejo. Entonces, la única forma de vencer al orgullo es por medio de Cristo, por supuesto, y, y con amor, ¿verdad? Entonces, eh, debemos de tomar ejemplos de Jesús. Jesús fue humilde en todo su ministerio. O sea, no hubo ni tantita mancha de Jesús. Entonces, nosotros, ¿a quién seguimos? Pero como se lo sentían, hermanos. A ver, ¿a quién seguimos? Amén, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde nosotros debemos de, de estar bien, ¿verdad? Entonces, eh, recordemos que nosotros no somos fariseos, aunque luego actuemos así. Los fariseos estaban llenos de orgullo, porque sabían del todo lo de Abraham y todo lo de Moisés, y ya sabrán, ¿verdad?
Entonces, es ahí en donde nosotros luego muchas veces nos confundimos entre el conocimiento y el no vivir la palabra, ¿vale? Y no vivir la palabra. Es ahí en donde debemos de prestar la mayor atención, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cuando Jesús se enfrentó a los fariseos sobre el diezmo, Jesús les dijo, háganse para allá paganos, ¿no? ¿Qué les dijo? A César y a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros en la carne ya tuvimos, somos fariseos, realmente, ¿verdad? Porque les repito, enjuiciamos mucho. Y pues es ahí, ¿no? Es como Pedro, con el impulso, eh, dañó al soldado, ¿verdad? Y quiso Jesús, lo sanó. Entonces, debemos de controlar nuestros impulsos, ¿vale? Amén. Vamos a... ¿Quién quiere leer Mateo 5 del 1 al 12? Amén, hermana. El 1 al 12, ¿no? Sí, hermana, por favor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron su boca, les enseñaban diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, ¿verdad? Las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Cristo nos enseñó a ser humildes, ¿verdad? Él no nos enseñó a ser como el mundo, como Nietzsche decía, ¿verdad? Que nuestro orgullo nos va a sacar adelante, que por qué como cristianos tenemos esa esclavitud en el espíritu. Era lo que decía Nietzsche, y nosotros no. Realmente estamos libres. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña, ¿verdad? En la Nueva Traducción dice, Dios bendice en el 5, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Ahí está, ¿verdad? Entonces, Cristo nos enseña a hacer todo lo contrario, todo lo contrario de lo que el mundo nos ofrece, ¿verdad? Entonces, también dentro de todo esto, nosotros podemos ser tímidos, inseguros, y ¿qué se creen, hermanos? Que también podemos ser orgullosos. ¿Sí saben eso? ¿Por qué? Porque el orgullo se esconde. De verdad que el orgullo se esconde, ¿verdad? Entonces Jesús, precisamente en Romanos 12, del 14 al 16. Amén. ¿Me ayuda a leerlo? Por favor. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Y el 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que les decía al principio, ¿verdad? Apenas nos dicen, ya queremos dar un zape o ya queremos ofender, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Pablo? Aguanten, esperen, ¿verdad? Y le hace, si es en el 17 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mira, la venganza es, eh, mira, la venganza yo pagaré, dice el Señor. Aquí nosotros queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Siempre queremos hacer todo conforme a nuestras fuerzas, todo. Pero Dios tiene el control de todos nosotros tiene el control. Tiene el control hasta de la persona que nos pone el pie en el negocio, de la persona que nos pone el pie en el trabajo, los vecinos. De verdad, Él tiene el control de todo. Eh, como testimonio, cuando recién entré al trabajo, donde ahorita Dios me tiene ahí, gracias por su gracia, había una persona que me atacaba, y de verdad que yo no decía nada. Pero la palabra que dice, oren por ellos. Y de verdad que nunca le dije nada. Ahorita me llevo súper bien con ella, pero fue a través de la gracia de Cristo. Porque por mis fuerzas sí nos da coraje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Sí nos da así de... "Ah". Pero si nosotros comenzamos a ver las cosas de la carne, no vamos a ver las cosas del cielo. Y nosotros, ¿a dónde vamos a parar, hermanos? ¿Aquí o allá arriba? Amén. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, amén. ¿Vale? Entonces, es ahí en donde nosotros nos muestra cómo debemos de pensar lo contrario de lo que ofrece este mundo. Ya voy a terminar, hermanos. No se preocupen, ¿vale? Este, entonces, fíjense, ¿alguien quiere leer Mateo 5:6, por favor? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ahorita les voy a decir Romanos 12:18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, fíjense, Jesús, eh, cuando entró al templo, Zairo, ¿por qué Zairo? Porque estaban en contra de las cosas del cielo, pero no perdió el control, no perdió el control. La verdad es que demostró fortaleza. Eh, fíjense, la fuerza es, ahora sí que, vaya la redundancia, la fuerza para poder cargar aquí, para poder cargar esto. Esa es la fuerza. Pero lo que demostró Jesús fue fortaleza en el espíritu. Es decir, tuvo el control, tuvo dominio propio, ¿sí? Tuvo ese dominio propio para no ofender, sí, defendió eso. O sea, también la palabra nos dice, quédate callado, ¿no? Nada más que sí debemos defender todo esto, pero con sabiduría, con fortaleza, ¿verdad? Todo bajo control, sin llegar a la ira. ¿A la ira de qué? De gritar, de ofender nosotros mismos, ¿verdad? A la demás gente, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús se entrega la última noche. ¿Eso qué es? Fortaleza, ¿verdad? Aparentemente sí. Y sus discípulos salen corriendo. ¿Eso qué es? Debilidad de carácter, ¿verdad? Entonces tampoco podemos nosotros rechazar todo eso, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de seguir, ¿sale? Muchas ocasiones confundimos los conceptos, por ejemplo, de la fuerza. La fuerza es ruda, la fuerza es áspera, ¿vale? Y la fortaleza es suave, sensible y mansa. Así era nuestro Señor Jesús. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Entonces,
nuestro Señor Jesús siempre mostraba fortaleza, siempre, siempre, mostrando humildad. Entonces nosotros es esa parte en donde debemos de tener esa fortaleza. Fíjense que Moisés eh, fue instruido, como todos sabemos, en Egipto, ¿verdad? Era para ser rey y todo rey, Moisés, y después perdió el control cuando defendió a su hermano hebreo, ahí perdió el control. Entonces Dios lo puso con Yetro 40 años. ¿Para qué? Para que tuviera fortaleza. ¿Para que qué? Para que se sometiera ahí. Cuidó ovejas, cuidó todo, ¿verdad? Y después ya lo mandó, ¿para qué? Para sacar al pueblo, ¿sí? Entonces, esa es esa parte en donde muchas veces nos falta tener esa paciencia también para poder manejar todas nuestras cosas, toda nuestra vida, todo, ¿sí? Entonces, es ahí en donde eh, la humildad tiene mucha fortaleza, ¿verdad? Entonces, fíjense que cuando fue eh, enjuiciado Cristo, tuvo mucha fortaleza porque mantuvo la humildad. ¿Cuántas veces fue enjuiciado Cristo? ¿Cuántas? 3 veces. Y no dijo ni una sola palabra. ¿Saben por qué? Porque todo lo que le decían no era cierto. Todo lo que le decían a Cristo no era cierto. Por eso él no dijo nada. ¿Y a nosotros qué? Nos dicen qué, pío, ¿y qué hacemos? Nos encendemos, ¿verdad? Somos impulsivos, vamos en el auto y se nos cierra y ya le queremos aventar el auto o una moneda, ¿verdad? No, pues sí, la verdad, ¿verdad? En nuestro corazón está eso, desafortunadamente. Entonces, nosotros debemos de tener esa paciencia, esa fortaleza. Cuando estamos bajo presión, lo hacemos más. ¿Por qué? Porque ya no pensamos, ya no, ay, ¿cómo le explico? Ya no carburamos, porque estamos bajo la presión social, laboral, de todo, de toda la presión, estamos bajo eso. Y Cristo, ni con toda la presión del mundo, dejó de ser humilde, ni con toda esa presión dejó de ser humilde, ¿verdad? Eh, la humildad tolera y no manipula, ¿vale? La verdad tolera, no manipula. Eh, Cuando Dios permite las cosas, permite que nos ataquen, permite muchas cosas, porque todo está en las manos de Dios, todo es todo. Cuando permite Dios las cosas, es para forjar nuestro carácter, todo. ¿Para qué? Porque nuestro propósito como cristianos es ser como Jesús, no es ser como nosotros, o no ser como el de al lado, o no ser como el empresario de allá. Sí, hay anhelos que todos quisiéramos tener un negocio, casa propia, y está bien, la verdad es que no lo satanizo ni mucho menos, pero nosotros el propósito que tenemos a partir que nos convertimos a Cristo es ser como Cristo, no es ser como el mundo. Y Cristo es humilde, entre otras características que Él tiene dentro de su mente, ¿verdad? Pero ahorita nos estamos enfocando en la humildad, ¿sale? Entonces, yo voy a terminar, hermanos, para que no se duerman. Entonces, la humildad es definitivamente una gran parte que Cristo nos enseñó aquí, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía de Nietzsche, ¿no? Es orgulloso, y Cristo nos enseñó a qué, a quítate el saco y dáselo a tu enemigo. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, ¿verdad? No nos enseñó de, niégale el agua, niégale la comida, ¿verdad? También
a raíz de que surgieron muchas redes sociales y todo esto, la gente se jacta por ayudar a la gente y eso tampoco está mal porque el orgullo crece mucho ahí en esas partes. Mira, yo hice esto, hice aquello, mira, grábalo, es para todo esto. Y yo me dan ganas de contestarle, pero no digo nada porque van a ser mi orgullo. Hermano, pues Jesús le dio de comer a 4,000 y a 5,000 y tú por uno ya sientes que, pero bueno, ¿verdad? O sea, que no es malo, ¿verdad? Pero si se enorgullecen de eso, pues imagínense, es ahí donde nuestra hierba comienza a, a estar ahí, ¿verdad? Donde ya no se ven los pastizales verdes, ¿sale? Por completo, ya comienza a ser amarillo por ese orgullo, por nuestra falta de humildad, ¿verdad? Hasta con los demás, ¿sí? Eh, Siempre nos queremos comparar con el vecino de al lado, con el hermano, con los compañeros de trabajo, siempre, es que yo hice esto, es que yo hago el otro, pero nuestra vara alta, ¿quién es, hermanos? Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestra vara alta, ¿verdad? Entonces, cuando miramos todo eso, cuando nosotros tenemos ese punto de comparación, perdón, eh, es ahí en donde nace nuestro orgullo, soberbia, y eso no es nada agradable a Dios. Nada, nada, hermanos. O sea, nada es nada. No es agradable a Dios Padre. Eh, Vamos a Primera de Juan 4:7. Amado, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, Dios, cuando muestra su humildad, nos muestra realmente también su amor. Y nosotros, ¿por qué no damos amor a los demás? No damos esa humildad, ese tiempo de que si alguien quiere platicar con ustedes, esa sensibilidad que Cristo nos enseña en su palabra, nos enseña dentro de las parábolas, dentro de las enseñanzas que viene aquí Cristo, esa sensibilidad de poder ayudar al prójimo, de poder ayudar a alguien, con lo que sea, con una palabra de aliento, en lugar de qué, de ser los amigos de Job, ¿verdad? Porque Dios es amor y es una gran muestra de amor. Eh, por ejemplo, se han puesto a pensar, ¿por qué Dios no nos dio la salvación así y ya y vámonos? Se han puesto a pensar, ¿por qué Dios pues ya deshace el mundo y vámonos, ¿no? Ya para qué batalla con nosotros. Porque Dios nos amó, porque es fácil deshacernos de las cosas que ya no nos sirven, es fácil deshacernos de tantas cosas, pero Dios nos tiene ese amor que quizás es el atributo más complicado de explicar el amor de Dios. Es algo, yo todavía no lo alcanzo a comprender, hermanos. Yo, la verdad, es tanto su amor por nosotros y nosotros cómo le pagamos, perdón. Le pagamos mal, ¿verdad? Le pagamos con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Así le pagamos, hermanos. Pero nosotros debemos de hacer todo lo contrario. Bueno, mire, eh, Filipenses 2 al 3 voy a empezar a leer y dice, fue con el versículo que comenzamos, dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno con los demás superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hay pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó a ser igual como cosa que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ustedes creen, por ejemplo, cuando pasó lo de Pedro, que le voló la oreja al soldado, ustedes creen que Cristo no pudo haber llamado a los ángeles? O que Dios, pues ya, pues súbeme, ¿no? Pues claro, ¿verdad? Pero se despojó de todo eso. ¿Para qué? Para que ahorita tuviéramos vida y vida eterna. Sí, hermanos, entonces, si Cristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo, ¿por qué nosotros no nos podemos despojar un poco diario del orgullo o mucho del orgullo que tenemos, que mora en nosotros? De verdad, hermanos, debemos de quitarnos ese orgullo, ese cuando nos hacen enojar, eh, como les decía al principio, ¿no? Cuando aventamos las Barbies, ¿no? De que, ay, ya no te voy a hablar. Cristo no fue así. Si no, yo creo que ahorita no tuviéramos vida o una esperanza de vida eterna. Yo, amados hermanos, yo estoy en la firmeza de que sí debemos de pedir a, a Dios que restaure nuestra familia, por supuesto, pedir un buen trabajo, que nuestro negocio crezca, que todo esto vaya en ascendencia, ¿verdad? El pedir una casa, el pedir un carro, el pedir tantas cosas de nuestro bien, ¿verdad? Pero también esta tarde Dios ha puesto en el corazón que pidamos cosas para el cielo, pidamos cosas para el cielo. Una de ellas es, Dios, dame humildad, quítame este orgullo. ¿Ustedes creen que en el cielo hay orgullo? Entonces, ¿por qué somos orgullosos aquí? Y, y es esa parte, hermanos, en donde me gustaría que se pusieran de pie para poder orar y que Dios nos quite todo ese orgullo que tenemos, porque el orgullo de verdad que nos lastima, nos separa de la familia, nos separa de nosotros, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces han estado enojados con algún hermano en Cristo? ¿Cuántas veces han estado enojados con su propia familia que dice, ya no te hablo? ¿O cuántas veces le decimos, es que yo soy cristiano y tú eres un pagano, ¿verdad? Pues no, hermanos, ¿verdad? ¿O cuántas veces eh, no queremos convivir con los que no son cristianos? ¿Por qué no queremos convivir poquito? No estoy diciendo que vayan y que tomen y que vayan, no estoy diciendo eso porque ese es un extremo. Estoy diciendo por qué no podemos convivir un poco con ellos, porque nosotros, Dios, Cristo nos mandó a hacer ¿qué? La sal de este mundo, ¿va? Nos mandó a hacer luz para los otros, ¿sí? Entonces, no podemos tener ese orgullo, hermanos, de verdad, ese orgullo de verdad que cada orgullo nos lastima. El, el hecho de estar enojados con algún familiar, un amigo, de verdad que cuando estamos en Cristo lastima y lastima en lo profundo. Hoy, así como Cristo, también hay que despojarnos del orgullo, de esa hierba que no nos sirve para nada. Tener fortaleza en el espíritu, hermanos, de verdad. Y esto no es eh, motivacional ni nada, sino es parte de nuestra vida en el espíritu. Entonces, les repito, sí está bien pedir por nuestras cosas que necesitamos, por supuesto, pero a partir, si ya lo hacen, qué bueno, hermanos, si no, espero que a partir de hoy pidamos cosas para el cielo, pidamos cosas del cielo, no pidamos en su totalidad todo para nosotros. ¿Por qué? Porque volvemos a ser orgullosos. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Dios muchas veces sí nos pone en el corazón, oye, pon un negocio, oye, vente a trabajar aquí, oye, esto. Sí, la verdad es que sí.
Yo no estoy en contra de eso ni lo satanizo, pero como cristianos sí debemos de pedir cosas para el cielo, hermanos, ¿vale? Entonces, cerremos los ojos tantito, hermanos, ya vamos a terminar. Señor Jesús, gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, por tanto y por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por abrazarnos en todo momento, por cubrirnos del maligno, Señor. Aun cuando nos portamos mal, Señor, aun cuando podamos sentir este orgullo, Padre, que tenemos, Señor, tú sigues mostrando reverencia, Padre, nos sigues protegiendo, Señor, nos sigues abrazando en todo momento, Señor. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, porque no me he dado cuenta, Señor, del orgullo que tengo dentro de mi corazón, dentro de mi alma, Señor. Perdóname, Señor, cada pedazo de orgullo que tengo, Señor. Y hoy te pido, Señor, hoy te ruego en el nombre de Jesús, Padre, quítame ese orgullo, Padre, que no me deja avanzar, Padre, en mi vida hacia el cielo, Señor. Perdóname, Señor, quítame, te lo ruego. Ya no quiero ser orgulloso, Señor. Le quiero hablar a ese familiar, le quiero hablar a ese amigo, Señor, que quizás en su momento me lastimó, o le hablo y me sigue lastimando. De verdad, Padre, lo perdono 70 veces 7, Padre. Lo perdono 70 veces 7, Padre. Si he tratado mal a alguien, Señor, perdóname, Señor. Si he tratado mal al vecino, al de la tienda, perdónanos, Padre. De verdad que hay veces que vivimos tan deprisa, con orgullo, con todo esto, Padre, y la verdad es que tú no nos has enseñado a vivir así, Señor. Padre, si tengo un enemigo, Señor, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que yo le pueda dar un vaso de agua, Señor. Quiero complacerte a ti y no a mi carne, Señor. Quiero despojarme de toda esa carne, Señor, que tengo. Si es posible, Padre, puedo ayudar a la gente, Señor, así me caiga mal, porque quiero ser humilde, Padre, como tú nos has enseñado, Señor. Y quiero pedirte diario, Padre, que me despojes del orgullo y que tenga humildad, Señor. Y quiero, Padre, parecerme a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.